muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa y proyecto radial. Muy buenos días, Carolina, muy buenos días, Fernando. Hola. Buenos días a todo el equipo de CNN Radio. Qué alegría que haya un nuevo medio en Chile, más diversidad, más información, así que felicitaciones por este proyecto. Muchas gracias. Convengamos que estas son una extensión de... una ampliación de lo que básicamente son los medios y que va a pasar mucho en montones de otros medios. Entiendo que Televisión Nacional también va a hacer lo mismo. Sí. Viene a competirnos. Se está trabajando. No es competencia, es colaboración. Mientras más diversidad, mejor. Y la televisión pública, por supuesto, tiene un rol fundamental. Presidente, estamos en medio, porque no podemos decir que estamos cerrando una semana, estamos en medio de una semana alargada que ha sido sumamente política. Sábado cuenta pública, domingo primarias. Quisiera preguntarle, en términos generales, ¿cómo ha vivido las reacciones a los anuncios que realizó? ¿Cree que hubo una comprensión clara de su mensaje por parte de la ciudadanía? Mire, yo creo que la ciudadanía juzga a los gobiernos por sus obras más que por sus palabras. Y por lo tanto, a mí lo que me importa es que nosotros seamos capaces, y lo que le transmito permanentemente al gobierno es que tenemos que ser capaces de dar cuenta de los avances concretos que le cambian materialmente la vida a las personas. Y lo que traté de hacer en la cuenta es enmarcar eso dentro de un proyecto país y una propuesta desde el mundo progresista que tenga sentido más allá de las políticas públicas específicas o los tiempos electorales. Y yo creo que eso sí se está comprendiendo. Creo que evidentemente las urgencias siguen siendo urgencias, y la seguridad, el llegar a fin de mes con mayor tranquilidad, la angustia ciertas particulares en algunos territorios, como por ejemplo respecto al agua, a la falta de agua, van a seguir existiendo independiente de que lo que diga o no diga la cuenta pública. Y por eso lo que le he transmitido a mis colaboradores, a los ministros, subsecretarios, es que el gobierno no puede perder ni un segundo o marearse con polémicas, sino que tiene que estar muy dedicado a la gestión, a sacar la pega adelante. Ahora, la palabra polémica es en sí misma media polémica, porque en el momento en que usted, por ejemplo, propone una ley de aborto de nuevo, en este caso el aborto legal, ¿eso fue un riesgo calculado, presidente? Pero, ¿se sabía que iba a venir de alguna manera algo así? Me están hablando... Sí, tienen abierto el switch, vamos a avisar en dirección. Estamos escuchando las instrucciones arriba en el switch. Estamos el presidente, Fernando y yo. Saquémonos los fonos mientras tanto hasta que nos arreglen ese problema. Yo no lo tengo así, voy a quedarme enfoneado. La pregunta era, ¿es un riesgo calculado anunciar una medida como esta, que incluso el propio ministro de Justicia en Tolerancia Cero no estuvo dispuesto a decir si es que la había conocido antes por parte suya este anuncio? La pregunta es, ¿le sorprendió las reacciones, por ejemplo, de un sector bastante más amplio que eventualmente podría haber votado conjuntamente con usted, por ejemplo, la Democracia Cristiana? Mire, a mí lo que me sorprende es que haya sorpresa en una causa que ha sido una bandera del mundo progresista, principalmente del movimiento de las mujeres en Chile desde hace muchísimos años. Recordemos que el aborto existió en Chile hasta 1989, en donde el general Merino, a última hora, en las postrimerías de la dictadura, el almirante Merino, terminó de eliminarlo, por supuesto, sin preguntarle a nadie, menos a las mujeres. Pero esto es un compromiso de campaña, era un compromiso de campaña de mi candidatura en su momento, y también lo era de la candidatura de Jasna Proboste de la Democracia Cristiana. Además, ha sido una bandera que ha levantado desde el día 1 de la democracia los sectores progresistas. Pienso en María Antonieta Sá, pienso en Laura Rodríguez, pienso en los movimientos de mujeres al interior de los partidos y por sobre todo la sociedad civil. Así que haya sorpresa es lo que por lo menos a mí me sorprende. No creo que uno se le pueda juzgar por pretender cumplir las convicciones que tiene. Ahora, hay algunos que han dicho que esto podría ser un tema electoral o algo de esas características. En materia de derechos de las mujeres uno no puede andar midiendo lo que hace o no hace por cálculos electorales de corto plazo. Y la verdad es que los debates de estas características, en particular los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, siempre han encontrado una resistencia muy grande por parte de sectores conservadores de la sociedad. Y lo vimos muy patentemente en la cuenta pública cuando un grupo de diputados, principalmente hombres, se levanta y se va. Después, inmediatamente, algunos diputados del Partido Republicano salen a decir, con esto rompemos relaciones con el gobierno. Bueno, ¿cuándo han estado?
Entonces, estas declaraciones tan altisonantes, la verdad es que han sido más bien la tendencia de ciertos sectores de la política chilena cuando se han discutido temas de estas características a lo largo de la historia de nuestro país. Pero, presidente, ¿se pudo minimizar quizás el ruido que generó el anuncio informando a los jefes de bancada o a los presidentes de los partidos oficialistas para que el anuncio saliera un poco más arropado, más protegido? Mire, yo conversé con todos los presidentes de partido que sustentan la alianza de gobierno, con todos, el día lunes, y todos valoraron muy bien la cuenta pública y todos entienden que como presidente de la República no es sostenible que yo le esté rindiendo cuenta a los partidos previamente respecto de para decirles vamos a cumplir el programa. Por lo tanto, en eso hay una comprensión, hay una convicción de fondo respecto de lo sustantivo del tema y con todo y en este punto no hay dos almas, como también muchas veces se quiere como tratar de instalar o se busca esa cuña dentro de la coalición. Todos los partidos de la coalición de gobierno están de acuerdo con que esta es una política pública importante desde la perspectiva de los derechos reproductivos de las mujeres y desde la perspectiva del derecho de la mujer a decidir. ¿Y cómo va a ser el proyecto? ¿Con plazos? ¿Qué plazos? ¿Qué le acomoda a usted? ¿Qué ha mirado? ¿Qué ha conversado con su ministro Antonio Orellana, que estuvo acá antenoche y habló de un plazo de 14 semanas, pero dice que es un debate que está abierto, digamos? Sí, eso el proyecto lo va a llevar efectivamente el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Hay que revisar la experiencia comparada. Yo diría la mayoría de los países democráticos existe un aborto legal y, por cierto, en la gran mayoría de los casos sometido a plazos. Eso es parte del debate que la sociedad tiene que dar y nosotros presentaremos el proyecto en diciembre, tal como comprometimos, y espero que nadie se niegue a tener un debate democrático. Yo valoro mucho, por ejemplo, palabras como la del senador Iván Flores o de Francisco Buenchumilla, de la Democracia Cristiana, que han señalado, bueno, independiente de la postura de fondo que uno te pueda tener respecto a este tema, en donde podrán haber divergencias legítimas, bienvenido sea el debate. ¿Cómo nos vamos a negar a debatir? Y yo creo que esa es la postura que en democracia se tiene que tener sobre temas que son complejos. Cuando uno escucha a algunos sectores, yo diría a estas alturas minoritarios de la política chilena, pero que dicen, si el gobierno habla de aborto, no va a haber reforma de pensiones. Yo me imagino que la gente en su casa se indigna, porque ¿cómo es posible que le digan que porque no están de acuerdo respecto a una política pública determinada que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir, no van a estar disponibles para mejorarle las pensiones a la mayoría de los chilenos que hoy día no les alcanza para vivir? Es una cuestión muy inconsistente. Usted recién hablaba de que no hay dos almas en el oficialismo respecto del proyecto del aborto, pero bastó que pasaran unas pocas horas del fin de la veda de la introducción de los proyectos de retiro de fondos de pensiones para que no solamente desde la oposición, sino también desde el oficialismo surgiera la idea de empujar un nuevo retiro. O reforma o retiro, han dicho algunos parlamentarios del PPD, incluso Raúl Soto, el más visible de esos. ¿Qué le parece, presidente, considerando que usted tiene una visión muy distinta y muy crítica de los retiros después de haber votado por todos ellos a favor cuando era parlamentario? Sí, ese tema, mire, yo creo que hay una discusión de fondo que dar respecto a la situación de la mayoría de las personas en Chile, en particular de quienes hoy día no les alcanza para vivir porque la pensión sencillamente no es suficiente. La mayoría de las pensiones son inferiores la gran mayoría de las pensiones en Chile son inferiores al sueldo mínimo. Si establecemos de común acuerdo que el sueldo mínimo es lo mínimo que se necesita para vivir y la mayoría de las personas que se jubila no le alcanza para eso, uno dice, bueno, es evidente que tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Entonces, yo, por cierto, no voy a propiciar retiros porque hemos visto los efectos nocivos que tiene en la economía y que puede ser pan para hoy, pero sin lugar a dudas es hambre para mañana. Y los efectos inflacionarios que tuvimos al final, claro, nadie lo piensa desde la perspectiva individual cuando retira efectivamente los fondos, pero los efectos macro en la economía son muy grandes y terminan afectando principalmente a quienes están en una situación más vulnerable. Y usted siendo parlamentario, esa proyección no la... Déjame terminar una cosa, Carolina, pero efectivamente cuando hay una estrategia o cuando pareciera haber una dilación permanente respecto, yo, sin estar de acuerdo, no me sorprende en absoluto que se planteen este tipo de iniciativas. Este es el 7º retiro que se plantea y no debiera ser sorpresa yo por eso hago un llamado a legislar con urgencia y en la Comisión de Trabajo del Senado sacar adelante la reforma de pensiones en donde todos tienen que moverse un poco
para poder llegar a un acuerdo que sea principalmente bueno para la gente, no el cálculo de si gana el gobierno, gana la oposición, si le doblamos la mano respecto a solidaridad, sino que gane la gente respecto a esto. Ahora, presidente, ahí hay un punto bien particular y bien interesante que tiene que ver con, por ejemplo... Ahora sí. Que tiene que ver, por ejemplo, con medidas que están siendo discutidas, pero por ya casi 4 gobiernos. Por ejemplo, la reforma de pensiones. Así es. ¿Qué viabilidad tiene eso, según usted, durante su mandato? Usted lo planteó también y pasó relativamente las mismas cosas que pasaron antes. Se habla mucho de eso, pero finalmente no se produce. ¿Qué tipo de diálogo, qué tipo de situación se tiene que dar para que pueda, en el ámbito de las pensiones, generarse una reforma que han pedido ya 4 gobiernos? Mire, Fernando, yo soy un esperanzado empedernido y por lo tanto no voy a renunciar, y no por un ánimo voluntarista, sino por una cuestión de convicción a que es necesario sacar adelante la reforma de pensiones. Pero hay algunos antecedentes que son positivos respecto a leyes que se han demorado muchísimo, pero que finalmente terminan viendo la luz. Pienso, por ejemplo, en la Ley de Garantías de la Infancia, que estuvo más de 10 años discutiéndose en el Congreso y logramos sacarla adelante. Pienso en la Ley de Adopción, que también lleva más de 8 años discutiéndose y estamos a punto de sacarla, o el Ministerio de Seguridad, que había estado trancado durante demasiado tiempo y debiéramos tenerlo listo este año. La de violencia contra las mujeres también. La Ley Integral de Violencia contra la Mujer, que ya fue se promulga este sábado, o sea, sí. Ya fue salió del último trámite del Tribunal Constitucional. Entonces, hay leyes que se han demorado mucho tiempo, efectivamente reformas que cuestan mucho sacar adelante, pero que cuando se le pone empeño, cuando se le pone creatividad, se logra. Yo creo que han habido algunas señales que permiten vislumbrar una luz al final del túnel en materia de pensiones. ¿Qué es lo que nosotros hemos señalado como gobierno? Para nosotros es importante 2 cosas en donde hay varias cosas, pero hay una donde están centradas las diferencias hoy día. Una es que las pensiones tienen que subir hoy y no mañana. Y que por eso es importante introducir dentro del actual sistema de pensiones que hoy día hay un 10% de cotización. Ese 10% va a capitalización individual. Nosotros estamos proponiendo aumentar a un 16% y de que de ese 16% solo un 3% vaya a un fondo colectivo que sea solidario. ¿Y el realismo político qué dice? Porque a eso se niega totalmente la derecha. Es que, mire, yo he ido viendo graduales gestos de apertura, espero que con creatividad... ¿Un 5-1, presidente? ¿Un 4-2? No. 5-1 el gobierno no lo aceptaría. No es que el gobierno no lo aceptaría porque es muy poco para el gobierno, porque eso no ayuda a subir las pensiones hoy día, no es suficiente para poder subir las pensiones hoy día. ¿Cuál es el mínimo que se necesita? No, nosotros partimos planteando que el 6% de la nueva cotización debiera ir a mecanismos de solidaridad. Nos dimos cuenta que por realismo político eso no flotaba, más allá de que yo sigo creyendo que es lo correcto y es donde debiéramos avanzar, pero por lo tanto cedimos y hoy día estamos en un 3-3. Yo considero que esa es una cifra bastante razonable. Pero hoy día la ministra Jara, que ha llevado adelante esta conversación, hay una mesa trabajando en la instancia de la Comisión de Trabajo del Senado, en donde están discutiendo y cerrando la mayoría de los temas. Y este es efectivamente donde existe el mayor desacuerdo. Pero yo espero, y lo he conversado con el presidente de la Comisión del Senado, el senador Iván Moreira, que esto se vote a principios del próximo mes, a principios del mes de julio, y que se llegue a una fórmula de consenso que esté pensada por sobre todo en la gente. Si a la gente no le interesa si acá ganó la derecha, ganó la izquierda, el gobierno o la oposición, le interesa que mejoren las pensiones. Y en función de eso, yo espero que logremos un acuerdo. Ahora, respecto al argumento más técnico, una pequeña observación. Hay sectores de la derecha que dicen, no, esto solamente se debiera mejorar vía PGU. Y la PGU debiera aumentar vía impuestos generales, pero nos dicen, pero estamos totalmente en contra de subir los impuestos, estamos en contra de cualquier alza de impuestos, y de hecho la ley de impuesto a la renta, que modifica el impuesto a la renta, la sacamos del fast track legislativo justamente porque sabemos que no tiene acuerdo, la vamos a presentar igual, pero sabemos que la derecha ya nos notificó que no hay acuerdo para que los más ricos paguen más. ¿Darían por perdida la reforma tributaria con un compromiso de que se apruebe la de pensiones? Es que ya yo creo que no hablar de reforma tributaria es demasiado simplista, porque lo que nosotros hicimos, y el ministro Marcel en particular lideró una serie de conversaciones para presentar un pacto fiscal mucho más integral. Y dentro del pacto fiscal hay iniciativas, y que la gran mayoría de ellas se acordó
con la mesa del Senado y con la mesa de la Cámara que salgan antes del ingreso de la próxima ley de presupuesto, iniciativas como la ley de permisos sectoriales, que es fundamental para destrabar el crecimiento en Chile, disminuir en aproximadamente un 30% los plazos de los permisos en Chile. Está la creación de la Banca Nacional del Desarrollo, está la reforma al servicio de evaluación ambiental, está el cumplimiento tributario, que es ponerle fin de una vez por todas a la evasión y a la elusión. Yo me imagino, ¿cómo alguien se podría negar hoy día, en donde tenemos un forado de un par de puntos del PIB, por gente que burla el espíritu de la ley o derechamente lo contradice, lo contraviene? ¿Cómo se van a negar a legislar respecto a eso? Entonces, no, yo no doy perdido. Yo sé que en particular la reforma al impuesto a la renta, que está incluida con una baja del impuesto primera categoría y un aumento, una baja del impuesto de primera categoría y un aumento para las personas que ganamos más, no para la clase media, para las personas que el 5% más rico de Chile, eso yo entiendo que va a ser más difícil conseguir los votos. Ahora, presidente, déjeme llevarlo a la otra cosa que está dando vuelta y que eventualmente hay que darle una suerte de canalización. Hemos tenido 2 procesos para cambiar la Constitución. Los 2 tuvieron un resultado idéntico. Se rechazó lo que se proponía. En un caso, básicamente, el sector más progresista a cargo, y en el otro caso, un sector más conservador. ¿Qué le dice a usted que 2 veces se rechace algo como esto cuando se está hablando de la Constitución de la República de Chile, que es probablemente el instrumento que genera la mayor cantidad de variables de institucionalización el país? Las preguntas que vienen son relativamente obvias. ¿Se ha pensado en hacerlo por tercera vez? ¿Cuándo? ¿Se ha pensado que va a tener que legislarse básicamente por proyectos de ley durante un tiempo? Las cosas que eran realmente importantes ahí, por ejemplo, dentro de su propio programa, ¿cómo se materializan cuando el pueblo de Chile le ha dicho 2 veces a una Constitución que no le gusta? Hay muchas reflexiones y aprendizajes que decir al respecto. Lo primero es destacar, yo diría, la sabiduría del pueblo de Chile, porque habiendo tenido un resultado tan claro en el plebiscito de entrada, en donde un 80% de la población se manifiesta a favor de cambiar la Constitución mediante una convención constitucional, y que después se rechace las 2 propuestas que se hacen, como tú dices, lideradas por diferentes sectores, dan cuenta de que en Chile, y esto tiene que ser un aprendizaje para la política, porque la mayoría del pueblo sí lo tiene claro, pero las dirigencias no lo tuvimos en ese momento, que no se puede prescindir de quien piensa distinto para poder construir un país en común. Ese es el aprendizaje básico para cualquier sector. Y pareciera que a veces en la política hay muy poca memoria. Cosa que es distinta, yo diría, a la memoria del pueblo de Chile. Nadie puede prescindir de quien piensa distinto para poder construir una sociedad colectiva en común con fines compartidos. Ahora, siguen habiendo la modificación de la Constitución, no era un capricho de un sector, es más bien un criterio de realidad, en donde nuestra Carta Fundamental requiere una actualización en los tiempos que corren. ¿Y hay que insistir en un tercer proceso o hay que hacerlo por una vía más modesta, menos ambiciosa? No, yo en esto soy muy claro, y lo dijimos cuando en diciembre del año pasado, cuando se rechazó la segunda propuesta. Durante nuestro gobierno, al menos, no hay, siendo realista, espacio para un tercer proceso constitucional. Y una reforma del sistema político. A un futuro gobierno podrá evaluarlo, y seguramente va a ser parte de la discusión de la próxima campaña presidencial, pero nosotros tenemos absolutamente claro que nuestras energías hoy día están puestas en otra parte. Respecto a la reforma del sistema político, yo lo señalé públicamente, lo reiteré en la cuenta pública. Yo creo que es deseable realizar ciertas mejoras al sistema político. Ahora, yo no creo la panacea de que esto va a ser la solución a los problemas de la democracia en Chile. Creo que se puede mejorar, y si logramos, y el ministro Elizalde tiene ese mandato, si logramos construir un acuerdo transversal en torno a aquello, bienvenido sea. Que no sacrifique la
sí que sin sacrificar la representatividad mejore las condiciones de gobernabilidad. Pero también lo señalé en ENADE en su momento, sería muy inexplicable para la gente que quienes estamos en política seamos capaces de cambiar las reglas de nuestro oficio, pero no seamos capaces de mejorar las pensiones a la gente. Entonces, mi prioridad hoy día está en sacar adelante la reforma de pensiones, pero yo sí estoy convencido de que es necesaria una reforma del sistema político y que es deseable, y por lo tanto le mandaté al ministro con establecimiento de un umbral, con que los parlamentarios pierdan el escaño, por ejemplo, que es algo en lo que hay bastante acuerdo. Yo creo que a mí, en general, las propuestas que se hicieron en la comisión experta de la última convención constitucional me parecía que iban en una línea correcta. Se podrán discutir los márgenes de eso, pero en lo que se había producido un consenso en torno a eso, me parece que está el cuore, la esencia de lo que se podría acordar, más allá de porcentajes más, porcentajes menos. Presidente, usted dijo ayer, cuando se insulta y denigra hay que tomar acciones con fuerza, algo de ese tipo, a propósito de la actitud del gobierno venezolano, de su fiscalía en particular, con esta imputación que se le hace a Chile de estar detrás del asesinato del ex militar Ronald Ojeda, que estaba con asilo político en Chile. Se ha presentado una nota de protesta. Anteriormente se había llamado a informar al embajador, que es algo que no se descarta por parte de la Cancillería. Y mi pregunta es si usted ha considerado escalar esta molestia al punto de romper las relaciones con Venezuela como piden desde la oposición, o su convicción es que las relaciones con los pueblos, con los estados no se rompen. Yo creo que uno siempre, como presidente de la República, está evaluando cuáles son las alternativas que tienen las relaciones con los diferentes países. En general, en política internacional, la regla general es que es indeseable romper relaciones por muchas diferencias que uno tenga con países, porque incluso, no sé, pienso, el gobierno del presidente Allende no rompió relaciones con Estados Unidos, que estaba realizando una injerencia permanente al interior del gobierno. Estados Unidos, a su vez, no rompió relaciones con Chile cuando la dictadura le puso una bomba en medio de su capital política, en el centro cívico, y mató a Orlando Letelier y a Ronnie Moffitt. O sea, la manera de solucionar los problemas es conversando, no dejando de conversar. Pero ahí no había insultos ni declaraciones tan directas, uno podría pensar. Yo he visto muchas bravatas en política internacional, pero lo que me he dado cuenta que funciona es cuando hay trabajo serio, sostenido en el tiempo, y no tanta declaración rimbombante. Y nosotros vamos a seguir en esa línea, defendiendo a las instituciones chilenas, la seriedad y responsabilidad de las instituciones chilenas, y en ese sentido la Fiscalía y el Ministerio Público cuentan con todo nuestro respaldo para llevar adelante esta investigación, que además la Fiscalía y el Ministerio Público han dado cuenta que logran resultados. Si esto no es solamente una quimera. Pienso en el caso de un caso muy terrible de una chiquilla de 14 años que fue asesinada, si mal no recuerdo, en Padre Hurtado. Cuando estaban grabando un video musical. Y hace un par de semanas detuvimos en conjunto con el Estado de Chile, detiene en Ecuador a el autor material de ese crimen, a quien se presume el autor material de ese crimen. Entonces, acá, independiente de dónde estén, de cuánto se demore, nosotros vamos a seguir buscando a los culpables y los vamos a traer ante la justicia chilena. Ahora, en ese mismo sentido, y en medio de la crisis de seguridad que estamos viviendo, presidente, efectivamente ha habido resultados bastante notables en el trabajo de la Fiscalía y de las policías, con casos que han sido muy, muy llamativos, pero también nos hemos sorprendido con lo que pasó en el juzgado de Los Vilos, ¿cierto?, con este abogado de la Fiscalía que no hace nada por impedir la liberación de 5 delincuentes peligrosos vinculados al Tren de Aragua. Hay que decir que 2 se entregaron, en las últimas horas se ha entregado otro, y eso habla probablemente bien del trabajo de la Defensoría, pero deja muy en duda el trabajo de la Fiscalía. Es un poder independiente, pero me gustaría tener una reflexión suya. Sí, pues efectivamente hoy día en la mañana, cuando veníamos para acá a las 6:30 de la mañana, me informaron que el segundo de estas personas que se les había concedido se les había revocado la prisión se entregó en la primera comisaría de Santiago. En la cuarta. En la cuarta comisaría de Santiago, de Santiago Centro. Mire, en esto hay que ser bien cuidadoso, porque la independencia de poderes, uno como en mi rol como presidente de la República, tengo que ser muy cuidadoso de respetar la independencia de poderes y la autonomía. A mí, evidentemente, me sorprende una decisión de estas características ante gente que es evidentemente peligrosa. Y yo espero que
pero no voy a entrar a juzgar a la Fiscalía en todo el trabajo que realiza permanentemente por el criterio o descriterio en el desempeño de una actuación judicial de una persona. Creo que a la Fiscalía a las instituciones en general hay que cuidarlas, y creo que la Fiscalía en general está realizando un gran trabajo en una situación de mucha carga, y de hecho parte de los proyectos que anuncié es la modernización y mayor dotación de la Fiscalía para poder mejorar su eficiencia. Así que a mí evidentemente esa decisión no me hace sentido, pero la Fiscalía es una institución que funciona y funciona bastante bien. Ahora, presidente, déjeme hacerle una pregunta que puede parecer curiosa, pero en general, todo el mundo trabaja, tiene una actividad, y esa actividad no aparece ante el resto del país como, no sé, como algo que no es lo que uno quiere, o que lo representa, o que tiene buena imagen. ¿Qué significa, presidente, esta situación que ya lleva bastante tiempo del deterioro de la imagen de la democracia? No solamente en Chile, en montones de otras partes. ¿Qué tanto las instituciones democráticas pueden funcionar en términos de su relación con la ciudadanía, con las personas comunes y corrientes, cuando aparece constantemente la política como una de las cosas peor aprobadas? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo se cambia esa imagen de algo que evidentemente necesita existir y tiene que materializar? Y voy a agregar con un proyecto político como el que usted lleva adelante, con lo que podemos llamar nueva izquierda, digamos. Mira, permítame, y en esto sí no nos apuremos, le digo a mi equipo, que a veces como está. Yo creo que para responder esa pregunta es necesario tener primero una perspectiva histórica. Quienes estamos en el ejercicio del poder, muchas veces se tiende a dramatizar o a perder de vista las dificultades que han enfrentado quienes nos antecedieron. Pienso, por ejemplo, lo que sucedió en Chile en 1938 después de la masacre del Seguro Obrero, en donde el presidente de ese entonces, Alessandri Palma, manda a requisar todos los diarios de la nación porque daban cuenta de que la orden había sido enviada desde La Moneda, y en la portada de la revista, no sé si la revista Hoy o La Nación, habían unas huellas de león no sé si, bueno, una anécdota, que eso desprestigió mucho esa masacre incidió mucho en la elección siguiente entre Ross y Pedro Aguirre Cerda. Ahí había un desprestigio muy grande de las instituciones, de que las instituciones no habían funcionado. ¿Para qué decir cuando llega Ibáñez en 1952 y plantea llegar con una escoba a barrer, y crean una ley de saneamiento institucional, si mal no recuerdo era el nombre que se utilizaba? Los problemas políticos que hubo en la década en los gobiernos de Frei Montalva y el presidente Allende son sin lugar a dudas tremendos. Bueno, para qué decir, en dictadura no había ningún tipo de discusión posible sobre esto. Entonces, esto es algo que siempre es difícil el ejercicio del poder. Ahora, evidentemente hoy día hay una tendencia mundial de mayor cuestionamiento a las autoridades, porque también la información se ha democratizado y es mucho más instantánea. Entonces, yo partiría por no creo que quienes estamos en política tengamos que ponernos en una situación de víctima frente a esto, sino más bien hay que hacerse cargo. ¿Es más difícil? Sí, puede ser más difícil, pero es importante. Y para solucionarlo, la democracia tiene que cumplir. En la medida en que la democracia no cumple, y no si los ciudadanos que nos están viendo hoy día en la tele o escuchando en la radio, no ven que sus condiciones materiales de vida mejoran a partir de las políticas públicas que impulsa un gobierno, evidentemente dicen, bueno, ¿para qué me sirve esto? Porque no pueden ser solamente abstracciones en el sentido como del federalista de Estados Unidos, digamos, como que te sientan una base ideológica, pero no te resuelven los problemas cotidianos. Y por eso la reforma de pensiones es tan importante, por eso que hacerse cargo con gestión de la crisis de seguridad es tremendamente importante. El que se hayan logrado disminuir los homicidios en un 6%, rompiendo la curva en alza que venía desde el 2016, uno podrá decir es una cifra menor, siguen habiendo muchos sin lugar a dudas, pero da cuenta de que cuando se encara el problema con mucha decisión, con convicción, con fortalecimiento de recursos, sin dejarse llevar por el día a día y las rencillas del día a día, sí se puede cambiar las tendencias y puede mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que hicimos con la inflación, en conjunto, por cierto, con el Banco Central, fue una pega
que da resultado, el que hoy día Chile esté empezando a crecer de nuevo y que las perspectivas, primero se haya evitado la recesión tan anunciada por algunos y que pareciera que incluso la hubiesen deseado. Pero se evita la recesión y hoy día estamos con proyecciones de crecimiento que van a estar por sobre el promedio de los últimos años y no me cabe ninguna duda que vamos a poder crecer más aún durante nuestro periodo y ojalá en la próxima década. Y tenemos el dato del IPC que acaba de salir, presidente. El IPC de mayo fue de 0,3%, levemente sobre el 0,2% esperado, y eso sigue permitiendo que el Banco Central baje la tasa, aunque en menor magnitud porque la inflación está más controlada, lo aporta Nicolás Paut, periodista de Agenda Económica. Eso es una muy buena noticia, me alegro, porque da cuenta que la política fiscal que hemos llevado adelante, liderada por nuestro equipo económico, en particular por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está dando resultados. Y si ustedes ven, y ustedes pueden revisar las diferentes contradicciones o querellas en el sentido de polémica que han habido en materia económica. Más le vale decirle con apellido, porque, sí, porque si no se generan... bueno, hay que ser muy cuidadosos, pero cuando el mensaje todos lo interpretan de una manera, el problema es del quien emitió el mensaje. No eso es técnicamente así. Aunque hay muchos presidentes, perdón, lo necesito llevar a otro tema, porque pero déjame, vamos al tema del emisor. En las polémicas que cuando han tratado de contradecir al ministro Marcel, yo les invito a que revisen los pronósticos que ha hecho el ministro Marcel respecto a la economía y quien finalmente ha terminado, o los hechos han terminado dándole la razón. Y en ese sentido yo estoy orgulloso del equipo económico que tenemos en el gobierno. Presidente, esta fue también la semana de la formalización y la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que está aquí muy cerca en el anexo Capitán Llávero. Hoy día va a haber un acto a su favor a las 11 de la mañana. Y el alcalde Jadue ha acusado que aquí hay una operación política, en algún momento involucró al Frente Amplio, ¿se acuerda? También ha acusado que la Fiscalía lo está persiguiendo, con una retórica que hemos escuchado en otros gobernantes o líderes políticos de derecha, de izquierda. ¿Usted considera que es injusta la medida cautelar por una parte y por la otra, qué le parece la retórica que utiliza Daniel Jadue de que esto es una persecución y una operación política? Mire, yo confío en el trabajo de la justicia chilena. Y en Chile las instituciones funcionan. Yo puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo ésta se ha utilizado en términos generales. No voy a hablar de un caso en específico, pero creo que las instituciones en Chile funcionan y que no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país. Y el alcalde Jadue, como los otros alcaldes imputados en diferentes casos, que varios de ellos también han estado en prisión preventiva, recordemos el caso por motivos muy distintos, tienen que defenderse ante la justicia, y ahí es donde hay que probar los argumentos, no atacando a las instituciones. ¿Le hace daño al gobierno y a su coalición? Yo creo que el gobierno ha tenido una postura, he instruido y hemos concordado en que el gobierno tiene que tener una posición muy clara respecto a esto, que es que las instituciones tienen que funcionar de manera independiente y sin ningún tipo de presiones. Entonces, independiente de la opinión personal que uno pueda tener respecto a los casos o al uso de una herramienta por parte de la justicia, yo confío en la justicia chilena y estoy convencido de que acá no hay ningún tipo de prisión política, más allá de las valoraciones que uno pueda tener de una figura política en particular. Yo tengo una muy mala opinión del exalcalde Torrealba, tengo una buena opinión en general de la labor transformadora que llevó adelante Daniel Jadue en Recoleta y de el pensar fuera de la caja, pero si eso hoy día hay una causa en la justicia, se tiene que responder ante la justicia. ¿Se comunicó con él? ¿Se comunicaría con él? Yo no he hablado con el alcalde Jadue en el último tiempo, tuvimos una actividad, a fines del año pasado juntos, he tenido algunas actividades en Recoleta, pero no he tenido comunicación a propósito de este caso porque me parece que como presidente de la República tengo que ser muy claro en la independencia de los poderes y en no dar señales equivocadas en esto. Lo último, porque su equipo ha sido muy paciente y para qué decir, usted, presidente, muchas gracias, entendemos que tiene reunión de comité político en La Moneda. Usted inicia su viaje a 4 países de Europa, la primera escala es en Alemania, donde se va a ver el tema de la Colonia Dignidad, que usted anunció que iba a convertirse en un sitio de memoria. ¿Qué espera concretamente de las gestiones que se puedan hacer, considerando que la justicia alemana ha desconocido fallos chilenos y hay
digamos, jerarcas caminando libres por la calle con una serie de delitos que están que han recibido condena en nuestro país? Primero, yo creo que Colonia Dignidad es el epítome del mal. Y en este sentido recomiendo a quienes nos están viendo que puedan ver el documental que, si mal no recuerdo, está en Netflix, que cuenta un poco la historia de cómo se formó Colonia Dignidad a fines de los 50, principios de los 60. Principios de los 60, principios de los 62 se le otorgó la personería jurídica. Y también que puedan ver la película donde actúa Emma Watson, que también creo que da una perspectiva bien potente de esto. Es brutal. Lo que pasó en Colonia Dignidad durante demasiado tiempo, acentuado en la dictadura, es brutal. Insisto, el epítome del mal. Y a mí me sorprendió mucho que la primera reunión que tuve con el canciller Olaf Scholz, el canciller de Alemania, él me planteó el tema. Ah, sí. Él me planteó el tema. Cuando nos juntamos, si mal no recuerdo, en Nueva York, en una reunión de Naciones Unidas. ¿Se lo planteó de qué Él me manera? lo planteó en el sentido de estamos preocupados porque se constituyó una comisión mixta entre Chile y Alemania en el año 2018 que hasta ahora no había tenido resultados concretos. Y él me dijo, ¿sabe qué? Había una sensación de responsabilidad, que no se había asumido toda la responsabilidad que correspondía. Y me dijo, presidente, estoy preocupado por esto, lo invito a que trabajemos para sacarlo adelante. Y, de hecho, a partir de las gestiones que ha realizado nuestra embajadora, Magdalena Atria, y los equipos de Cancillería, logramos sacar adelante esto y ya está en curso la solicitud de expropiación de una parte de Colonia Dignidad para constituir un lugar de memoria. Ahora, en materia de justicia, yo no me toca o no me corresponde el cuestionar las decisiones de tribunales. Además no conozco los fallos en específico, pero sin lugar a dudas yo espero, tal como lo espero de todo otro país, que colaboren con la justicia chilena, y además en estos casos yo creo en el principio de justicia universal, Se va a encontrar que fue con tan Javier, debatido en Chile en su momento. Se va a encontrar con Javier Milei en esta cumbre por la paz en Lucerna, Suiza, ¿cierto? ¿O él va a estar ahí? Entiendo que ayer cambió su agenda. No va a estar. Entiendo que ayer lo estaba conversando con el embajador Viera Gallo, pero entiendo que cambió su agenda el día de ayer. Perfecto, pero si eventualmente se encontrara con Javier Milei, habría que decir que él no ha sido precisamente amistoso hacia la figura suya, presidente. Usted más bien no ha respondido, pero si tuviera que conversar con el presidente de Argentina, con quien evidentemente Chile tiene tantas cosas en común y tanta historia y acuerdos de paz, y estuvimos al borde de una guerra y en fin, con una persona que además acaba de declarar que odia el Estado y que le encanta ser un topo que vaya y lo destruya, ¿qué tipo de diálogo podría tener usted con Milei? Mire, los presidentes pasan y los pueblos quedan, y por lo tanto yo no voy a entrar en una competencia retórica por quién dice o quién trata de una manera a otro presidente. Yo respeto las instituciones argentinas y mi objetivo respecto a nuestra relación con Argentina es que cuando nosotros nos vayamos, la relación entre nuestros pueblos sea lo mejor posible, y además tenemos, como tú bien decías, tantas cosas en común, más de 3.000 kilómetros de frontera. Yo vengo de Magallanes, en donde el recuerdo de la casi guerra del 78 está todavía muy presente en la población. Entonces, la política internacional, en este sentido, uno tiene que ser muy responsable y tener una perspectiva de Estado y no de gustos personales. Dicho esto, es evidente que en materia de convicciones y donde nos situamos en materia de principios, tenemos una diferencia muy clara, pero con el presidente Milei. Pero eso no quita que las relaciones institucionales con Argentina tienen que ser las mejores posibles. Ahora, presidente, sobre exactamente el personaje, que ya no lo voy a hablar en términos de como mandatario de Argentina, sino que de cómo se está accediendo a los gobiernos por la vía de el insulto, por la vía de generar la imagen de que uno es superhéroe y que de alguna manera va a utilizar todo el poder y identificar claramente a un enemigo más que un adversario, y eso está empezando a generar victorias y varias victorias democráticas, y eso lo hemos visto en varias partes de América Latina. ¿Qué tanto siente usted que Chile puede tener en las próximas elecciones gente que eventualmente deje de ser, llamémoslo así, civilizada en el lenguaje para conversar, por mucho que difiera del adversario, y pase a generar, a construir un enemigo? Chile no está exento de los riesgos que está enfrentando la democracia en el mundo entero, y por lo mismo es importante que no la demos por sentada. Por eso yo
tengo la convicción que todos quienes estamos en política, y no pienso solamente en quienes hemos hecho de la política nuestro oficio, sino también en la sociedad civil, tenemos que buscar maneras de convivencia que no impliquen la negación del otro. Y mira, al final algo tan simple como querernos un poquito más, y acá vamos a seguir estando en Chile, nos caigamos bien, nos caigamos mal, seamos de derecha, seamos de izquierda, y la gran mayoría de los ciudadanos piensa no en función de una ideología política determinada, que yo creo que es legítimo tenerla y deseable tenerla en política, no creo que haya que renegar de aquello, sino en función de cómo vamos a construir una mejor sociedad. Entonces, las diferencias que las tenemos con la derecha en particular muy profundas, y creo que han quedado en evidencia en los últimos años, no pueden, y a propósito de lo que decíamos de los procesos constitucionales, no pueden hacernos olvidar que nos seguimos necesitando, y creo que es deseable que colaboremos para construir una mejor patria. Y yo por lo menos voy a seguir actuando con esa lógica desde mi cargo de presidente de la República y empujar ese ánimo de colaboración con respeto a la diferencia en todas las instancias que tengamos de aquí en adelante. Le agradecemos muchísimo al presidente de la República, Gabriel Boric, haber participado en la primera emisión de CNN Chile Radio, que han podido ver a través de nuestra pantalla y también escuchar a través de nuestro audio digital. Mucha suerte en su viaje, presidente. ¿No va a alcanzar a votar en las primarias? Viajo el mismo domingo porque tengo que estar a una hora específica en Alemania, así que no alcanzo. Yo voto en Magallanes, pero por cierto en la municipal voy a estar ahí votando. Obligatorio, pero, bueno, podría estar. Pero ¿alguna expectativa de lo que pasa el domingo en la primaria? Yo espero que haya una alta votación, espero que además todos los partidos y los candidatos respeten los resultados de las primarias, que esto genere mayor unidad y cohesión. Las primarias, cuando se hacen bien, generan mayor cohesión, lo que yo te lo señalé en la cuenta pública también. Creo que el progresismo y la alianza entre la izquierda y la centroizquierda tiene mucho que ofrecerle al país, y ustedes han visto que en el último tiempo ha habido un despliegue en positivo de cuáles son las cosas que estamos proponiendo: Sistema Nacional de Cuidado, el tema de derechos sexuales reproductivos de las mujeres, las modificaciones en materia de salud, la ley larga de salud, la política industrial a propósito del litio o el hidrógeno verde, y un montón de otras cosas que son en positivo respecto a cómo crece el país. Hay que preguntarse cuáles son las propuestas del frente, y creo que una coalición cohesionada, y creo que las primarias ayudan a eso, van a contribuir a tener un buen resultado también en las futuras elecciones. Buenos días, presidente. Muy buenos días, felicitaciones, y bajen la app el día lunes, que entiendo que va a estar disponible de CNN Radio. Va a estar disponible. Un gustazo. Muchas gracias por el aviso.